El ser humano promedio pasa el 90% de su vida en interiores. Confiamos ciegamente en la integridad de los planos arquitectónicos, en la solidez de las paredes de carga, en que el espacio que pagamos es exactamente el espacio que habitamos. Sin embargo, la arquitectura residencial moderna no es un bloque sólido. Es un sistema lleno de excedentes, cavidades de aire, húmedo, falsos techos, huecos técnicos diseñados para tuberías que nunca se instalaron y terminaron sellados por placas de yeso. El fenómeno del frogging no es una leyenda urbana. Es una auditoría externa y no autorizada de tu seguridad privada. Bienvenidos a Fuera de Registro. La palabra proviene del término inglés frog panto, saltar de casa en casa. Pero no hay nada lúdico en este protocolo de supervivencia urbana. Un frogger no es un ladrón común. El ladrón quiere tus pertenencias y desea abandonar la estructura lo antes posible. El inquilino parásito, por el contrario, quiere tu espacio, tu calor metabólico, tu infraestructura. En ciudades con densidades demográficas críticas como Tokio, San Francisco o Berlín, donde el metro cuadrado se cotiza a precio de oro, el frogging se ha convertido en una solución habitacional extrema para aquellos que han aprendido a vivir en los puntos ciegos de tu visión periférica. Analicemos la física del entorno. Imagina el ático de una casa estándar en los suburbios. La lana de roca y los paneles de aislamiento térmico crean un entorno de baja visibilidad y, sobre todo, de alta absorción acústica. Si un individuo pesa menos de 65 kilos y posee el conocimiento técnico para distribuir su centro de gravedad sobre las vigas maestras y no sobre los paneles de yeso, el techo no emitirá ninguna frecuencia de advertencia. Puede vivir sobre tu dormitorio durante ciclos lunares completos, escuchando tus conversaciones privadas, analizando tus fluctuaciones de humor por el tono de tu voz. El frogging es un hackeo biológico del entorno doméstico que aprovecha nuestra incapacidad innata para mirar hacia arriba. En 1986, en un complejo de apartamentos de arquitectura brutalista en Illinois, Tonto, un equipo de mantenimiento fue enviado a investigar una anomalía en el flujo de presión de agua. La unidad 4C figuraba como vacía en el registro oficial desde hacía 14 meses. Los técnicos no encontraron ocupantes, pero detectaron un olor persistente, una mezcla de ozono, ponto, sudor seco y detergente barato. Al mover un espejo de cuerpo entero anclado en el pasillo, descubrieron que los soportes metálicos habían sido reemplazados por imanes de neodimio. Detrás del cristal no había una pared de ladrillo, había un túnel de servicio de 40 centímetros de ancho que conectaba con las cámaras de aire de 3 apartamentos colindantes. Alguien había estado operando en el entresuelo técnico, usando las duchas de los inquilinos legítimos en intervalos de tiempo calculados mediante la observación de sus rutinas laborales. Secaban su ropa usando el calor residual de las tuberías de la calefacción central. Eran fantasmas con masa muscular.
El cinismo de la ingeniería civil reside en su estandarización. Una placa de yeso de 12,5 milímetros es la única frontera física que te separa de un extraño absoluto. Los sonidos que tu cerebro clasifica como asentamiento de la estructura o dilatación térmica del acero son, en un porcentaje de casos que el sistema prefiere no auditar, sonidos de desplazamiento humano coordinado. Es un movimiento síncrono. El intruso camina cuando tú caminas. Abre un compartimento cuando tú abres la nevera. El ruido blanco de tus electrodomésticos es su mejor aliado de camuflaje acústico. La paranoia no es más que un sensor de proximidad biológico que hemos decidido ignorar para mantener la cordura social. Pero los datos del registro no mienten. Solo en el último año, la detección de espacios parásitos en remodelaciones de edificios antiguos ha subido un 12%. No son pasadizos de la era de la prohibición. Son adaptaciones contemporáneas. Alguien ha estado retirando la fibra de vidrio de tus muros para crear nidos térmicos. Alguien ha estado aplicando lubricante de silicona en las bisagras de las trampillas del sótano para eliminar el chirrido metálico. Profundicemos en la acústica forense. Un edificio emite sonidos constantes. La madera se expande a 21 grados Celsius. El hormigón cruje bajo la presión del viento a partir de los 30 nudos. El Frogger profesional estudia estas frecuencias. Utiliza el ciclo de centrifugado de tu lavadora para desplazar muebles pesados en el ático. Utiliza el arranque del compresor de tu aire acondicionado para toser o mover las articulaciones entumecidas. Es una coreografía de sombras. En una investigación realizada en Londres en 2015, se descubrió que un intruso había instalado sensores de vibración piezoeléctricos en el marco de la puerta principal de una vivienda. Cada vez que el dueño insertaba la llave, el intruso recibía una señal silenciosa en su nicho del sótano, dándole exactamente 12 segundos para sellar su escotilla oculta. No es solo intrusión, es ingeniería de la invisibilidad. Hablemos del caso de la prefectura de Fukuoka en 2008. En 2008, un residente comenzó a notar que su inventario de alimentos no cuadraba con su consumo calórico. Los niveles de los cartones de jugo bajaban 3 centímetros cada noche. No había signos de forzamiento en las cerraduras de alta seguridad. Al instalar una cámara térmica de circuito cerrado, la grabación reveló una verdad que desafía la lógica de la propiedad privada. De aproximadamente 50 años, emergía cada noche desde la parte superior de un armario empotrado. Se deslizaba al suelo con la agilidad de un reptil. Utilizaba la cocina. Se aseaba en el fregadero y regresaba a su nicho antes de que el sol alterara la iluminación de la estancia. Había vivido allí un año entero. Había instalado una pequeña luz LED y una radio de transistores envuelta en espuma para que el sonido no escapara de la madera. Ella no era una criminal en el sentido tradicional. Era un habitante del excedente arquitectónico. El impacto psicológico de este fenómeno es lo que el registro clasifica como vulnerabilidad del santuario. Cuando el espacio que consideras más seguro se convierte en un territorio compartido sin tu consentimiento,
La arquitectura misma se vuelve hostil. Los investigadores de la Universidad de Psicología Ambiental de Memphis sugieren que la presencia prolongada de un Frogger altera la estática energética de una habitación. Los inquilinos reportan una sensación constante de ser observados. Un escalofrío al pasar por ciertas paredes no es el sexto sentido. Es el cerebro procesando microcambios en la densidad del aire. El calor corporal de un intruso oculto en un espacio reducido eleva la temperatura local de la pared lo suficiente como para que el sistema sensorial humano lo detecte de forma inconsciente. ¿Has medido alguna vez el fondo real de tus armarios? ¿Has comparado el plano de planta que te entregó la inmobiliaria con las medidas reales de cinta métrica en mano? Probablemente no. El sistema cuenta con tu pereza intelectual, con tu confianza en la solidez del hormigón. Si esta noche escuchas un golpe seco en el ático, o un roce sutil detrás del cabecero de tu cama, no busques una explicación en la meteorología. El viento no tiene la capacidad de mover objetos de forma deliberada. El viento no tiene pulmones que inhalan y exhalan a 3 metros de tu almohada. Es el inquilino del plano omitido, el que conoce el patrón de parpadeo de tus ojos cuando entras en fase REM. La ingeniería del frogging ha evolucionado hacia el uso de espacios de arrastre muertos. Son áreas entre los cimientos y el primer suelo que los constructores dejan vacías por presupuesto, donde la humedad es del 80% y la oscuridad es absoluta. Se han encontrado registros de personas que han pasado décadas y han creado su propia red eléctrica puenteando los cables de la calle. Han instalado sistemas de filtración de aire que expulsan el olor humano a través de las chimeneas de ventilación del alcantarillado. Son ciudadanos de la infraestructura. Viven en las venas del edificio mientras tú crees ser el dueño del corazón. Continuemos con la balística del movimiento silencioso. Un Frogger experimentado no camina sobre el centro de las tablas del suelo. Aplica presión en los puntos de unión con los travesaños, donde la flexión mecánica es mínima. Este nivel de especialización requiere una deshumanización del propio cuerpo. El intruso se convierte en un sensor, en un componente más del sistema de climatización. En Ohio, un hombre fue arrestado tras vivir 6 meses en el falso techo de un centro comercial. Había construido un sistema de poleas para subir suministros desde el área de carga sin ser detectado por los sensores de movimiento infrarrojos, ajustando su velocidad de desplazamiento para mimetizarse con las corrientes de convección térmica del edificio. La arquitectura moderna es un organismo vivo que alimentamos con nuestra presencia, pero a veces ese organismo desarrolla parásitos que se incrustan en el hormigón y la madera. No mires hacia arriba al apagar la luz. No revises el espacio detrás del calentador de agua, porque en la oscuridad la pupila del intruso tarda exactamente el mismo tiempo en dilatarse que la tuya. La frecuencia se pierde. El aislamiento térmico absorbe el último susurro. Esta noche. Recuerda que tu casa es un registro compartido.
aunque el contrato diga lo contrario. Fuera de registro. La señal se degrada. El hormigón recupera su silencio. Los metros cuadrados que faltan en tu escritura están siendo utilizados ahora mismo. Alguien está doblando su ropa en el espacio que hay entre tu techo y el tejado. Alguien está leyendo este mismo guión sobre tu hombro, a través de la rendija de la rejilla de ventilación. Duerme tranquilo, si puedes. Fuera de registro.